buenas tardes, bienvenidos a esta entrevista especial en Ajusco Radio. Como siempre es un gusto contar con su asistencia, mi estimada audiencia, dándole seguimiento pues a las transmisiones que hacemos. Y en esta ocasión pues tenemos a compañeros del FNLS, vamos a estar charlando, queremos platicar con ustedes en esta entrevista, pues justamente sobre el Comité Voces de Libertad. Creemos que es muy importante que nuestra audiencia, el público, conozca pues a los compañeros, conozca el trabajo del comité, qué hace, cómo surge, y pues esto es lo que estaremos charlando a lo largo de este programa. Así que pues para dar inicio yo quiero pedirles a nuestros compañeros que se presenten, que nos cuenten quiénes son, cuáles son sus nombres. Muy buenas tardes al público que nos alcanza a escuchar. Mi nombre es Asunción Gómez Sánchez, expresa política, eh, perteneciente al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y también del Comité Voces de Libertad y Justicia. Buenas tardes, mi nombre es Noemia Calles Ríos, soy perseguida política por el gobierno de Michoacán e integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Al mismo tiempo, soy parte del Comité Nacional Voces de Libertad y Justicia. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Bustos Navarro, formo parte del Comité de Voces y Libertad, ya que estamos aquí exigiendo la libertad de mi hermano Eugenio Bustos Navarro. Bien, compañeros, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista especial y pues quiero que nos cuenten un poco a nuestra audiencia que nos escucha, ¿quiénes conforman este comité? Platíquenos, por favor. Sí, el Comité Nacional Voces de Libertad y Justicia está integrado por expresos políticos, perseguidos políticos, familiares de detenidos desaparecidos, así también como familiares de víctimas de la ejecución extrajudicial, ya que en nuestra organización, en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, somos víctimas de la represión que desde el 2019 esta represión en nuestra contra se agudizó. Entonces, la necesidad fue conformar un comité que diera voz a estas víctimas que han sido tocadas por la violencia de Estado. Me gustaría que aquí en esta parte de quienes conforman nos platicaran también, pues entiendo yo, o tal vez hay que aclararlo ustedes para nuestra audiencia, la conformación de este comité, pues estamos hablando de personas a nivel nacional, de un solo estado del país, ¿cómo está ahí? Bueno, es a nivel nacional, precisamente como su nombre lo dice, porque la necesidad, bueno, ya lo decía, la necesidad es dar voz a todas las víctimas, tanto de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenidos desaparecidos, perseguidos políticos, expresos políticos. Entonces nosotros somos una organización a nivel nacional, estamos en el estado de Chiapas, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Michoacán, aquí en la Ciudad de México, y la intención es agrupar esos familiares, esas víctimas de la violencia de Estado, y nosotros de manera inmediata es que estamos sufriendo esa violencia de Estado y como estamos en los diferentes estados, entonces el primer paso es que nosotros como FNLS salgamos a denunciar lo que existe en nuestras comunidades. Comentaba ya que desde el 2019 se dio la desaparición forzada de nuestro compañero Javier González Díaz. Estuvo detenido desaparecido por más de 25 horas. Entonces, posterior a esto, se dio su detención arbitraria e injusta. Posterior se dio una serie de detenciones por motivos políticos de nuestros compañeros, de Armando, se dio la detención de manera arbitraria de la compañera Asunción, del compañero Venturino, del compañero Leobardo en el estado de Michoacán. Y hoy tenemos preso por motivos políticos al compañero Higinio Bustos Navarro. Y continúa esa represión del Estado en nuestra contra. Existe la persecución, decíamos, por motivos políticos, que es en nuestra contra.
yo soy una de las perseguidas políticas, pero también en los demás estados donde tenemos presencia. En el estado de Chiapas hay compañeros que también están en esta condición, mismo en el estado de Michoacán. En los demás estados donde tenemos presencia existe esta persecución por motivos políticos, y no solamente en nuestra organización, sino que hay organizaciones del movimiento popular independiente que también sufren la persecución política, el encarcelamiento por motivos políticos. Entonces, esta fue la necesidad de salir a nivel nacional a también hacer el llamado a otras víctimas de estos crímenes, que son crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial. La persecución por motivos políticos también está configurada a nivel internacional como un crimen de lesa humanidad. Entonces, esa es la necesidad por la que hoy estamos a nivel nacional realizando una serie de actividades para hacer el llamado a esos otros familiares que también pues son víctimas de la represión, y que hasta la fecha no ha habido, digamos, una organización a nivel nacional que aglutine a estos familiares, a estas víctimas. Entonces, la idea es que también otros esfuerzos organizativos, otros familiares colectivos de detenidos desaparecidos, también formen parte de este comité nacional. Ahora me gustaría un poco que nos contaran, ya nos hablaron justo de cómo surge, quiénes lo conforman, el objetivo principal del comité. Creo que sería importante resaltarlo porque eso es lo que le da sentido. Pues también que nos contaran a la audiencia qué actividades están haciendo, qué actividades han iniciado, cuáles también actividades realizarán justo para llegar a este objetivo como ustedes lo señalan. Bueno, desde el 13 de abril de este año iniciamos con la Jornada Nacional de Lucha por Justicia, Libertad, Verdad, Presentación y por el Derecho a la Protesta. En él estamos realizando toda una serie de actividades que son mítines informativos en los espacios públicos, en las plazas, en la explanada del Zócalo, en los metros. También en las universidades estamos visitando a los estudiantes porque sabemos que son casas de estudio donde se tiene un pensamiento universal, o se debería de tener un pensamiento universal, que arropan precisamente la lucha del pueblo. Entonces son espacios donde nosotros nos acercamos con los jóvenes, les hacemos llegar nuestras demandas políticas, las demandas del movimiento popular independiente, les explicamos el motivo de nuestras actividades, realizamos también mítines, bueno, decía ya, mítines informativos, vamos a las radios, como en este momento, para también dar a conocer el motivo de nuestra lucha, de nuestra jornada. Y en los diferentes estados donde tenemos presencia también estamos realizando una serie de actividades, y otras de las actividades que también estaremos realizando posterior es documentar los casos de presos por motivos políticos, detenidos desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, y tener relación con las víctimas, con los familiares que se han cometido estos crímenes, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, porque la intención es dar a conocer, evidenciar o desenmascarar la política represiva del gobierno que continúa aún en la actual administración. Compañero, me gustaría que nos contara también usted cómo ve la reacción de la sociedad ante estas actividades que ustedes están realizando, principalmente ahora pues en la Ciudad de México, en el caso de ustedes. Bueno, en el caso, pues nosotros aquí como organización estamos haciendo diferentes actividades, como mítines, volanteo, pues la gente pues sí recibe la información, los volantes, las revistas que tenemos nosotros para conforme nuestra propaganda política que estamos haciendo. Pues yo pues veo que aquí estamos en la Ciudad de México y estamos exigiendo pues la libertad de mi hermano Higinio Bustos Navarro, que fue detenido el pasado 3 de mayo, el año pasado, donde le inventan una carpeta de investigación
que pues el gobierno pues no ahora sí como organización del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo pues no no nos trata de detener, ¿no? Para que no sigamos con la lucha o no sigamos con las actividades que estamos haciendo aquí en la Ciudad de México. Me gustaría ahora también que compartiéramos con nuestra audiencia, ¿no? Porque pareciera que en nuestro país o en los medios de comunicación a veces no se habla de los presos políticos. Cuando la sociedad pensamos en presos, nos imaginamos mil cosas, mil delitos, ¿no? Pero en el caso de un preso político, a mí me gustaría que enfatizáramos y le contáramos más a nuestra audiencia qué es un preso político, cuál es la importancia justamente de este comité, de la lucha que ustedes tienen y también de otras organizaciones peleando por la libertad de un preso político. Bueno, nosotros pues decimos un preso político porque como el caso de mi hermano, pues él pues ya estamos diciendo que nosotros somos de una organización independiente y nosotros luchamos por la tierra. Desde mi hermano pues se integró desde su temprana edad a los 13 años allá en la Huasteca, como lo conocemos nosotros, lo que es Hidalgo y Veracruz, pues él siempre ha sido activo en los trabajos organizativos como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y más que nada el gobierno pues le inventó una carpeta de investigación a mi hermano y ahí pues pues nosotros aquí lo estamos diciendo, pues mi hermano no pues no es que el gobierno lo ha dado a conocer. Él es un preso político porque él abraza diferentes demandas del pueblo que pues por empezar nosotros pues en la Huasteca pues empezamos por la recuperación de las tierras en los años 70, 80 y ahora pues igual ya tenemos la tierra, ahora pues lo tratamos de defender porque sabemos que el gobierno ahí en la Huasteca pues hay muchos recursos naturales y nosotros pues, pues lo defendemos la tierra y si no la defendemos ahí pueden constituirse grandes proyectos que perjudique ahora sí el interés con familiar porque nosotros como campesinos defendemos la tierra porque ahí sacamos el sustento de nuestra familia. Entonces mi hermano pues este, es un preso político porque defendemos la tierra y exigimos pues, las diferentes demandas, lo que es salud, alimentación, vivienda y pues para el gobierno pues como organización y exigir nuestras demandas, exigir nuestros derechos, pues sabe que nosotros estamos planteando pues la ahora sí por el socialismo y pues el gobierno pues no le conviene el Estado, ¿no? Pues mi hermano pues ahora es un activista político desde su temprana edad que se integra pues trata de hacer las actividades políticas en los pueblos donde tenemos presencia como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y pues ese pues lo trata de detener que ya no pues que ya no exija sus derechos eh, más que nada eso pues y es por eso que el gobierno pues como le le inventa carpetas de investigación y pues lo detienen injustamente porque no le presentan ningún papel, ninguna orden de aprehensión y pues lo detienen y lo llevan directamente al Cerezo de Tantoyuca. Por esta.
Compañera, me gustaría que ahora nos compartiera usted justamente en estos años y justo pues a que llevemos a que ahorita ustedes conformen este comité, ¿cómo evalúan justo la situación en nuestro país de los presos políticos en la actualidad? Sí, bueno, en el país sigue existiendo presos por motivos políticos, a pesar de que en la actual administración mucho ha dicho que no existen presos políticos. Lo que se menciona es que existen presos políticos presos, más no presos políticos. La realidad muestra pues lo contrario. El ejemplo es que nosotros como FNLS pues tuvimos 4 compañeros presos por motivos políticos en el estado de Chiapas, un compañero en el estado de Michoacán y hoy tenemos un compañero en el estado de Veracruz, precisamente donde la administración es morenista. Entonces, solamente es un discurso que intenta, eh, pues digamos, ocultar la existencia de presos por motivos políticos. Presos políticos ha habido desde los años 60, 70, 80. Recordemos que pues desde esos años se viene dando lo que fue el terrorismo de Estado, lo que es el terrorismo de Estado, y que en la administración de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, se intensificó el terrorismo de Estado como una política de gobierno. Hoy continúan las prácticas del terrorismo de Estado y por lo tanto se agudiza o se intensifica la represión contra el movimiento popular independiente. En el estado de Chiapas, además de nuestra organización, también hubo otra organización popular independiente que tuvo más de 200 presos por motivos políticos. Entonces, es falso que no existe la prisión por motivos políticos. Lo que sucede en nuestro país es que no hay un reconocimiento de la existencia de presos por motivos políticos, incluso jurídicamente ni a nivel internacional hay una configuración o un reconocimiento sobre la existencia de presos políticos. Lo hay, pero en la cuestión de los derechos humanos. Y muchas veces se confunde precisamente porque el gobierno lo que hace es fabricar delitos del fuero común, se los fabrican a los luchadores sociales, activistas políticos, los defensores de derechos humanos, como una forma de ocultar la existencia de presos por motivos políticos. Entonces, realmente sí existe la prisión por motivos políticos por el hecho de tener una práctica política, una ideología política que cuestiona la política de gobierno. Esto hace que el mismo gobierno criminalice. Primero lo que hace es criminalizar la lucha de las organizaciones populares independientes para posteriormente justificar la prisión por motivos políticos, para justificar la creación de carpetas de investigación. Gracias. Ahora me gustaría que aquí nos compartiera la compañera Ascensión justo cómo es que ella enfrentó este encarcelamiento injusto, que nos contara un poco brevemente, tal vez para la audiencia que no tiene contexto de su situación, pero sobre todo cómo lo enfrentó y también, por ejemplo, qué fue lo que ella y sus compañeros desde todavía prisión siguieron haciendo justamente para pues es seguir manteniendo la lucha, seguir haciendo sus actividades o hasta qué punto se podía, por supuesto, a partir de las condiciones en las que se encontraban. Pues bueno, la situación en lo que nosotros vivimos, porque fuimos detenidos los dos, conjunto con mi esposo Venturino Torres Escobar, en su momento sí era un tanto preocupado porque pues dejábamos 3 niños menores de edad. Entonces esa era un poco la preocupación estando ya en prisión porque no sabíamos, o sea, al menos yo no sabía ni qué, ni cómo estaba pues allá adentro de un penal. Llegando ahí pues nos dejan, llegamos ahí como 12:30 de la noche nos llevan y nos dejan separados porque todo el tiempo nos dejaron esposados, o sea, no nos quitaron las esposas, nos llevaron como si fuéramos un delincuentes. Entonces,
En ese momento lo que a mí se me vino fueron mis hijos. La preocupación más que nada eran de ellos. Entonces, pero pasaron esos días y al siguiente día pues ya nos dan una audiencia donde nos dicen que íbamos a estar en proceso de tres meses. Nos daban para ver nuestro delito de que nos acusaban de un despojo de tierra, que eso pues era falso, pues porque en ningún momento nosotros despojamos de tierras, ¿no? Entonces pasaron y ya nos dan el proceso de 2 meses. Eso era para investigación y que todo eso, para si nosotros cometimos o no cometimos el delito. Entonces nos llevaron y estuvimos ahí. A mí me llevan en separación a lo que es de mujeres y a mi esposo lo llevan a lo que es de hombres. Pero en ese transcurso vivimos represión también. Hubieron al menos mi esposo vivió una, se puede decir violencia dentro de ahí porque a él lo torturaban psicológicamente, podría ser porque a él lo trataron mal, le daban que él trabajara día y noche, él no tenía descanso, él le dieron de cargar agua que quedaba lastimado las manos porque a él le cobraban, le pedían un dinero que tenía que dar 20,000 pesos para que él no lo trataran mal ahí. Entonces pues él decía, pues ¿de dónde yo agarro 20,000 pesos? Yo no tengo. Así que si me van a poner a trabajar, pues pónganme a trabajar. Entonces yo pedía eso con las alcaides, porque yo me iba, porque en ese momento, o sea, yo no me iba a poner a llorar, sino era pedir y exigir, pues ver a mi esposo, porque pues yo no lo había visto a mi esposo durante todo ese tiempo que nos estuvimos ahí. Mm, Al mucho ya me dieron de verlo un ratito, fue como a los 20 días que yo pude ver a él y vi cómo estaba pues todo lastimado a base de que entra derechos humanos ahí, pero derechos humanos que tampoco nos ayudó porque al contrario que él nos ayudara, él nos dijo que pues pagáramos aunque sea 5,000 pesos, que porque él no podía hacer nada. Entonces, porque yo sí estaba molesta, enojada pues, entonces yo le dije a Derechos Humanos, ¿cómo es posible? Si se supone que ustedes son derechos humanos, se supone que a ustedes nos van a defender por lo que estamos viviendo nosotros, una situación difícil que estamos pasando aquí dentro de prisión por un delito que nosotros no cometimos y nos están haciendo toda esta injusticia que estamos viviendo aquí. Entonces él dijo, pues yo no puedo hacer nada. Yo lo único que les puedo decir o aconsejar es que paguen 5,000 pesos, al menos que se la puedan ahí llevándole más bajo y ya no le den mucho castigo. Le dije yo, ¿de dónde agarramos 5,000 pesos? Nosotros no tenemos. Se supone que para eso estamos haciendo la denuncia, para que usted nos defienda. Él dijo, no puedo hacer nada. Ah, bueno, muchas gracias entonces. Y él se retiró y ya y mi esposo igual se fue. Pero entonces ya nosotros nos comunicamos con nuestra organización y le dijimos la situación en que nosotros estábamos viviendo ya en prisión, todo lo que estábamos pasando, las violaciones hacia los derechos humanos que nos estaban tratando mal ahí dentro de prisión. Entonces, pues ellos hicieron una denuncia, denuncian también a Derechos Humanos, que no recuerdo el apellido, pero sí me recuerdo el nombre, que es Roger. Nada más es su nombre que recuerdo el nombre de él. Entonces, cuando vio la denuncia, llega otra vez y nos manda a traer y nos dice, ¿cómo es posible que ustedes estén denunciando si yo les he venido aquí a ayudar? Usted no nos vino a ayudar. Usted nos vino a decir que pagáramos 5,000 pesos y nosotros no nos podemos quedar callados. El hecho de que estemos aquí dentro de prisión también tenemos un derecho y ese derecho no nos podemos dejar nosotros aquí callados. Nosotros al menos no podemos tener miedo de eso, de que porque estemos encerrados aquí, sabemos que tenemos un derecho, aunque estemos dentro de prisión, conocemos ese derecho.
Entonces, él dijo, es que no se vale lo que ustedes hicieron. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si usted no está haciendo nada para defendernos, pues claro que nosotros tenemos que denunciar, tenemos que decir lo que usted nos dijo aquí. Dijo que usted no nos ayudaba, bueno, pues nosotros denunciamos. Derechos Humanos se molestó y dijo que pues por nuestra culpa de nosotros, él lo iban a correr de su trabajo. Lo sentimos mucho, si usted no está haciendo bien su trabajo, pues que lo corran, porque se supone que usted es derechos humanos y usted no debió de haber venido a decir eso, que nosotros pagáramos, ¿no? Pero pues sabemos que eso no era cierto, que el señor no lo iban a correr de su trabajo, nada más era para que nosotros dijéramos que nosotros no habíamos dicho eso, porque él nos llevaba un documento donde dijéramos que nosotros no habíamos dicho eso, que nosotros no habíamos denunciado. Le digo, no, todo lo que usted nos dijo es cierto. Y toda la denuncia que sacaron nuestros compañeros es cierto. Nosotros no vamos a decir que no, porque esto es verdad. Y si así nos van a castigar más acá, pues que nos castiguen. Aunque nos castiguen, nosotros seguiremos denunciando todo lo que está pasando aquí. Porque no es posible que nosotros vivamos en esta situación. El hecho de que estemos en prisión no quiere decir que nosotros nos puedan tratar como un animal, ¿no? Entonces, sí se molestó, pero pues ahí se quedó. Fue mentira que él lo iban a correr del trabajo, porque nunca lo corrieron, él siguió llegando aún después. Sí llegaba, pues, o sea, no fue corrido, nada más era de que mentiras, pues. Entonces nosotros sabemos que en cuestión de ellos, que son derechos humanos gubernamental, sabemos que no es a favor del pueblo. Nosotros sabemos que ellos no nos van a sacar una denuncia que sí realmente estén diciendo la verdad de todo lo que el pueblo vive, ¿no? Entonces, como ellos son de gobierno, no les conviene tampoco. Entonces, por ese motivo también se da esa necesidad de la conformación de hoy, de que se da esta conformación de Voces de Libertad, que se es parte del comité, porque es una necesidad que también se ve, ¿no? Entonces, eso es para que el pueblo también se dé cuenta y vea la situación que se está viviendo en este sexenio, pues, ya de que dicen los gobiernos que todo va a cambiar, pero esto sabemos que no es cierto. ¿Qué presos? Hemos habido muchos presos políticos. Ellos dicen no hay presos políticos, pero sí lo hay. Esa represión la vivimos nosotros. Nosotros fuimos 4 del estado de Chiapas que vivimos esa represión de Rutilio Escandón Cadenas, por defender un pedazo de tierra, por exigir el derecho a la salud, por exigir mejores condiciones de vida para el pueblo, porque para lo que pedimos nosotros como organización es para el pueblo, porque el pueblo, si el pueblo no se levanta, si el pueblo no levanta la voz, el pueblo es pisoteado. Entonces nosotros como organización vemos esa necesidad de que el pueblo está sufriendo una situación muy difícil y el pueblo somos nosotros. Entonces, si el pueblo somos nosotros, nosotros somos los que tenemos que salir a exigir, para que ahí también los que nos ven y nos escuchan hoy, que vean que esto no solo es para las mujeres, no solo es para los hombres, sino también es para las mujeres. Hay cárceles también para las mujeres, como para los hombres. Y también lo hay, aunque no sean de organización, porque esa situación lo vimos, al menos yo lo vi en prisión, que fueron destruidas sus casas, una organización que era de la MOCRI. Yo cuando llego ahí, yo encuentro a muchas mujeres ya grandes, las señoras ya de edad avanzada, estaban ahí en prisión. Ellas lloraban esa situación. Entonces yo les decía, ¿por qué llorar?
sino al contrario, hay que exigir y hay que salir a las calles y gritar y denunciar lo que están pasando, lo que están viviendo, ¿no? Entonces, ellas decían, ¿de qué forma podemos nosotros denunciar si lo que nos hace el gobierno es encarcelar? Exactamente, nos encarcela porque quiere el gobierno que nosotros no exijamos, que nosotros nos quedamos callados, y nosotros no podemos quedarnos callados porque somos pueblo, nosotros estamos viviendo esa represión. Entonces, si ustedes salen de aquí, ¿a dónde van? Pues ya no tenemos a dónde ir, porque nosotros ya se nos destruyó nuestras casas. Llegaron maquinarias pesadas que fueron que nos arrastraron nuestras casas, donde había, ya tenían todo, pues porque ellos contaban, tenían agua, tenían drenaje, tenían carretera, tenían todo. Pero al entrar de este gobierno morenista, destruyó totalmente todas sus casas de ellas. Entonces, su salida de ellas le dan con condiciones, porque muchas de ellas se fueron con condiciones de que ya no siguieran dentro de la organización, que ya no siguieran exigiendo dónde van a ir a vivir, porque sus casas quedó destruida. A sus casas ellas ya no podían llegar, ¿no? Ellas se tenían que ir con su familiar o no sé a dónde se iban a ir, pero a sus casas donde estaba ya no, porque el gobierno lo destruyó todo. Se quedaron sin nada. Entonces, esa injusticia que se ha vivido, y como ellas que no tienen ese valor o no tienen quizás, no sé, tienen el miedo de volver a regresar a prisión, entonces por eso ellas se quedan calladas y no denuncian y no dicen nada, pues, ahí se quedan. Entonces, en nuestra parte de nosotros como organización, eso no es nuestra forma, sino es denunciar, es pedir justicia para todos aquellos que hemos sido encarcelados, para nuestros compañeros que aún siguen en prisión. En este caso es nuestro compañero Higinio Busto Navarro, que también él sigue en prisión, e injustamente porque ninguno de nosotros no tuvimos el delito que se nos acusó, porque nosotros no somos delincuentes, al contrario, nosotros defendemos un pedazo de tierra, defendemos el derecho a una vida digna, a una educación para nuestros hijos, una buena atención médica para nuestros hijos. Eso es lo que el pueblo necesita y por eso nosotros es lo que exigimos. Entonces, el gobierno quiere callarnos, encerrarnos en la cárcel, desapareciéndonos, asesinándonos. Eso es lo que hace el gobierno con nosotros como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Pero eso, al menos nosotros, eso no nos aquebranta, sino todo lo contrario. A nosotros eso nos da fortaleza aún más y seguir exigiendo justicia, porque eso es lo que el pueblo necesita, justicia. Entonces nosotros en la cárcel también hicimos una trinchera de lucha dentro de prisión, que ahí nos mantuvimos. Nosotros tuvimos que trabajar. Mi esposo aprendió a hacer la artesanía y yo busqué un trabajo ahí que dentro de la prisión, pues yo me puse a vender tortillas, a lavar ropa, lavar hacer talacha, ahí se le llama talacha a limpiar la celda. Pues me pagaban 10 pesos, pues 10 pesos ahí en prisión pues era bastante, pues, porque pues tampoco ahí la alimentación tampoco es de humanos, pues. Decimos que no es de humano porque la alimentación que nos dan ahí, dicen caldo de pollo, pero nada más porque vayan nadando el cuero de pollo ahí adentro. Eso ellos le llaman caldo de pollo. Bueno, pues eso era la comida o eso es lo que se sigue comiendo, pues, porque pues siguen estando pues compañeros ahí en prisión. Y yo conocí a muchas compañeras ahí, que también me dio gusto conocerlas ahí en prisión y enseñarles también cómo se debe defender sus derechos. El hecho de que estemos en prisión no significa de que nosotros no tengamos un derecho, porque sí tenemos un derecho a la alimentación y tenemos un derecho a la atención médica,
que cosa que también se nos negó ahí dentro de prisión. Y quizás a lo mejor aún se siga negando porque eso es de que en prisión ha pasado mucho esas cosas. Yo no lo había vivido, pero ya que yo lo viví ahí dentro de prisión, yo puedo decir que en la prisión hay mucha injusticia. Y hay niños también que hay dentro de ahí de prisión, que mujeres han llegado embarazadas y ahí han tenido sus bebés, o mamás que han ido con sus niños en brazo y ahí sí han crecido. Y lo que les hacen a ellos también es que tienen que pagar para que los lleven a vacuna a los niños. Cosa que yo les digo, eso no debería de ser, porque si están en prisión, ¿de dónde sacamos dinero? Acá en prisión nosotros no tenemos dinero, tenemos que trabajar, y su obligación del director es que ve que los niños que les hace falta vacuna, ellos deben de darle esa vacuna, porque están dentro de prisión sin tener ningún delito. Entonces, ahí hay muchas mujeres que no tienen el delito, que nada más los acusan por un UCB que robaron, dice que por un UCB y están ahí en prisión. Que porque robaron una comida están ahí en el amate. Entonces le digo, pues es injusto, pero el gobierno no ve quién lo paga, sino quién va ahí nada más. No busca a los delincuentes real, porque los que son los verdaderos delincuentes, ellos están libres y están felices. Y algunos que han caído en prisión están, pero en las mejores celdas y viven bien. Pero cuestiones de nosotros como campesinos, y mucho más si vamos como presos políticos, aún somos tratados de lo más peor. Así que los verdaderos delincuentes están libres. Eso sería. Wow, Asunción, pues nos has dado todo una experiencia, y justamente creo que el mensaje es importante, ¿no? Ante la situación de seguir defendiendo y luchando, aún estando en esas condiciones que cualquiera pensaría que dentro de prisión no se podría seguir luchando. Creo que tú lo has mencionado muy bien, lo has dicho muy bien, ¿no? Defender primero tus derechos ahí adentro y enseñarle a otras compañeras a qué tienen derecho, y todavía seguir pues intentando ahí tener la coordinación con los compañeros que estaban fuera, y que claro, creo que en tu caso como en el de tu esposo fue muy importante el contar con una organización que estaba fuera y que los apoyaba, y que no eran dos personas solas ahí, ¿no? Pues gracias por compartirnos esta experiencia y este mensaje, sobre todo porque creo que también en tu caso de ser madre, pues claro, llegar a prisión y pensar en tus hijos es una de las cosas más importantes, pero que aún así pues es de las cosas que también te fortalecen para seguir en este proceso de organización. Ahora me gustaría que nos contaran también, que habláramos un poco sobre qué significa en el caso de ustedes como organización seguir luchando por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, porque esa es otra de las cosas también que en nuestro país desearíamos que ya no estuvieran, que no existieran, pero que por desgracia sigue siendo aún un tema pues que está y está presente en la vida de nuestro país. Sí, bueno, eh, ¿qué significa para nosotros continuar en la lucha por los detenidos desaparecidos? Pues primero es adoptar la exigencia de la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, es hacer propia esa demanda, porque en nuestro país sí hay muchísimos casos de desaparición forzada, pero sobre todo también comprender el fenómeno de la desaparición forzada, quién comete este crimen, el por qué. Entonces nosotros en esta lucha, pues al inicio de nuestra lucha, cuando pues sabíamos que es un crimen de lesa humanidad, nos llegamos a preguntar por qué es un crimen de lesa humanidad, que a nivel internacional se tipifica que es un crimen de lesa humanidad porque ofende, agravia a la humanidad en su conjunto, y sobre todo también ver el caminar de los familiares de los detenidos desaparecidos, ver ese dolor constante que ellos tienen, que mantienen durante la lucha, el no saber dónde se encuentra su familiar, su ser querido,
pues para nosotros también es sentir ese dolor como si fuera propio, aunque tal vez directamente no tenemos un familiar, pero tenemos un compañero que está en condición de detenido desaparecido. El compañero Fidencio Gómez Santis lo desaparecieron el 6 de marzo del 2016 en Chiapas, en San Cristóbal, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue donde lo desaparecieron. Él regresaba a su comunidad, precisamente de la Ciudad de México, a realizar una serie de actividades, porque en el marco del asesinato político del compañero Héctor Santis López, fue que se realizaron actividades a nivel nacional donde confluyeron todos los estados donde tenemos presencia y arraigo para hacer la denuncia del cometido de este crimen. Entonces el compañero con toda la disposición se integra a realizar las diferentes actividades. Él regresa a Tuxtla Gutiérrez para ir nuevamente a su hogar, realizar las tareas de campo que todavía tenía que realizar, para posteriormente él tenía claro que quería regresar a la Ciudad de México para continuar en la exigencia de juicio y castigo por el asesinato del compañero. Entonces en el camino es cuando lo desaparecen. Entonces, a pesar de que no convivimos mucho tiempo con el compañero, pero se siente la ausencia del compañero. Entonces en ese sentir también, no solamente de la ausencia del compañero, sino de otras personas que han sido víctimas de la desaparición forzada, es que también damos esa solidaridad. Y pues también recordar que hacemos la solidaridad o damos la solidaridad por el caso de los dos revolucionarios, de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de Edmundo Reyes Amaya, y de muchos otros casos de desaparición forzada, porque eso indica que si ellos están en esa condición, cualquiera de nosotros también puede estar en esa condición de desaparición forzada, porque como se tipifica, es un crimen que lesiona a la humanidad en su conjunto, no solamente a la víctima directa o a los familiares, sino que también a toda la especie humana. Y sobre todo lo hemos comprendido porque cuando se comete una desaparición forzada se violan múltiples derechos que son derechos humanos elementales, como el derecho a la vida, porque muchas veces una desaparición forzada culmina en una ejecución extrajudicial, en un asesinato político, lo cual significa que ahí se está degradando la esencia humana, se está degradando y se está en riesgo la vida de toda la humanidad, porque se han cometido muchos crímenes de desaparición forzada. Decíamos que es incuantificable la cifra de detenidos desaparecidos, y que si comparamos las cifras de detenidos desaparecidos que se cometieron en dictaduras militares como en Chile, en Argentina, la cifra rebasa. Entonces es un crimen atroz que atenta contra la esencia humana, y como parte de la especie humana no podemos seguir permitiendo que este crimen se siga cometiendo. No podemos ser apáticos e indiferentes cuando se trata de la vida de una persona, cuando se trata de que está en riesgo la vida misma de la humanidad. Entonces, por eso es que continuamos en la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, y recordar que en este mes de mayo se conmemora lo que es la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, precisamente porque en este mes de mayo fue cuando se cometieron mayormente las desapariciones forzadas en Argentina, en Chile, y que por la lucha de los familiares, de organizaciones populares, de organizaciones de derechos humanos, es que se logró que se conmemorara, se logró que a nivel internacional, que la ONU reconociera del 25 al 30 de mayo como la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, y que este 25 de mayo los dos revolucionarios, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, cumplen 15 años de desaparición forzada, 15 años de dolor constante de sus seres queridos, 15 años de incertidumbre, de injusticia, de impunidad, que todavía el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con las miles de víctimas de detenidos desaparecidos. El gobierno de Enrique Peña Nieto en su discurso le decía a los familiares: ya supérenlo, como si fuera un asunto menor, como si se tratara de
pues de una situación que ya los familiares tienen que dejar en el olvido. En esta nueva administración el discurso es similar, porque lo que les dice a los familiares es no olviden, pero sí perdonen. Entonces, ¿cómo es posible que al pueblo, a los familiares de los detenidos desaparecidos se les pida que olviden? Olvidar es ir borrando poco a poco de la memoria colectiva, de la memoria histórica, la lucha de hombres y mujeres que han dado por transformar las condiciones de vida de nuestro país, porque las condiciones que tenemos los mexicanos no es de una vida digna, no es del respeto a los derechos humanos, al contrario, existe la miseria, la pobreza y aunado a ello la violencia institucional. Entonces no podemos olvidar a esos hombres y mujeres que dieron su esfuerzo, su vida, su tiempo, por buscar mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo, no solamente para ellos o para un sector en específico, sino para toda la población, y que pues hoy en día esas mismas condiciones se siguen dando y se agudiza la violencia institucional contra las masas trabajadoras, contra las organizaciones populares se intensifica, porque esta represión se está cometiendo de manera selectiva. Contra el pueblo en general también, desde el momento en que no se satisfacen las necesidades más elementales como alimentación, salud, trabajo digno, recreación, todos los derechos están siendo violados en la actual administración, y es mentira que es una administración que es donde se respetan los derechos para el pueblo. Se dice que es una administración del pueblo y para el pueblo, pero sin embargo la realidad nos muestra todo lo contrario. Existen miles de víctimas que están en calidad de detenidos desaparecidos, presos políticos, ejecutados de manera extrajudicial, y millones de mexicanos que vivimos en la pobreza y en la miseria. Entonces, eso es el significado para nosotros, luchar constantemente hasta que los detenidos desaparecidos sean presentados con vida o se conozca el paradero real de las víctimas de desaparición forzada, se dé con los responsables tanto materiales como intelectuales del cometido de estos crímenes. Y precisamente también queremos mencionar que el caso de Gabriel y de Edmundo está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación es archivar su caso, es negar la justicia para ellos dos, y no solamente para ellos dos, sino que para las miles de víctimas de desaparición forzada, porque comprobado está que quien comete las desapariciones forzadas es el ejército, la marina, las diferentes corporaciones policíaco-militares, pero también grupos de paramilitares que por aquiescencia del Estado mexicano es que son responsables del cometido de estos crímenes. Y sin embargo, la impunidad sigue protegiendo a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes. Entonces el pueblo no debe quedarse callado, no debe de olvidar a sus víctimas, a las víctimas de la desaparición forzada, porque todos ellos son parte del pueblo trabajador, y por lo tanto el pueblo debe de hacer suya esa demanda de presentación con vida, de vivos se los llevaron, vivos los queremos. Pues gracias por ese mensaje, y pues vamos a ir cerrando nuestra entrevista, que yo estoy muy agradecida con los compañeros que hayan estado aquí en Ajusco Radio, justo para compartir con nuestra audiencia, con el público que nos ve, y que pues no solamente en la Ciudad de México, sino en los otros estados, y que están pues que sobre todo que quede claro cuál es el objetivo de esta lucha, de este comité Voces de Libertad, y cuál es el camino que han tenido que vivir los compañeros para llegar a la conformación de un comité de esto. Creo que eso es lo que deberíamos de llevarnos a reflexionar este día, justo tener que una organización que tiene labores, que tiene trabajos ya, que tiene trabajos de lucha por la tierra, de lucha por vivir mejor, por mejores condiciones de vida, ahora tenga que crear un comité
para la libertad de sus compañeros presos. Creo que eso es algo que ya nos debería de llamar la atención, porque justo ya tenían una lucha, ya tenían un objetivo y ahora hay que construir algo para seguir defendiendo, para defender a esos compañeros que están presos, que están desaparecidos. Me gustaría que cerráramos pues el programa con un mensaje de ustedes, un mensaje que quisieran darle a nuestra audiencia, pues justo en esto, en la organización, pues que ustedes participan, lo que ustedes hacen y ahora con la conformación de este comité Voces de Libertad. Pues sí, pues sí, es invitar al pueblo que también nos ve en cada punto de la ciudad. Hemos estado pues haciendo actividades y es invitar a todo el público, a todo más que nada al pueblo, porque pues somos pueblo y, y para el pueblo es que nosotros pedimos justicia y, y nosotros no vamos a descansar hasta lograr el objetivo que nosotros exigimos y pedimos. Entonces, es pedirle también al pueblo que se solidarice con nuestra lucha, nuestras jornadas que hemos estado llevando hasta el momento y que esto no se para aquí, no porque ya se termine, esto no termina, nosotros seguiremos continuando, seguiremos exigiendo castigo a los responsables, ah, por todos los detenidos desaparecidos del país y todos los presos políticos del país también. No solo es nuestros presos como organización, sino como del país, de todo, pues, de todo el mundo. Para todos ellos es lo que nosotros luchamos y pedimos justicia para todos, no solo para que somos nosotros de la organización, que nosotros como organización no dejamos al pueblo que se quede ahí, no, sino nosotros tenemos que alzar la voz. Si ellos aún tienen ese temor, pues nosotros seguiremos exigiendo, seguiremos alzando la voz. Nosotros no nos va a callar ni porque nos encarcele, eh, ni porque tengamos nuestros compañeros desaparecidos. Nosotros seguiremos exigiendo, así pues nos quiera quebrantar el gobierno, aunque él nos quiera callar, castigar, porque él quizás le llamará castigo encerrándonos, pero nosotros como organización y como militante del frente, todos aquellos que hemos sido encarcelados, nosotros no dejaremos esa bandera de lucha, sino al contrario, nosotros abrazamos aún más con fuerza esa bandera de lucha y nosotros vamos a seguir exigiendo castigo a los responsables y que para el pueblo es esta lucha. No solo es nada más de nosotros como organización, sino que esta lucha es para el pueblo y el pueblo es la que debe seguir también nuestra lucha y solidarizarse con nuestra lucha que nosotros hemos emprendido ya desde el 13 de abril. Es la jornada que nosotros emprendimos ya y que vamos a estar también en el plantón. El 27 me parece estamos en el plantón. Ya se aproxima también ya el plantón. Entonces es pedirle esa solidaridad al pueblo y nuestra revista que también pues las exhibimos ahí en cada punto que nosotros hacemos los mítines, pues llevamos nuestra revista, también llevamos nuestras artesanías que nosotros hemos estado trabajando, fue que aprendimos allá en prisión. Entonces todo eso nosotros lo sacamos porque eso es para que nosotros sigamos caminando en la lucha, para que nosotros sigamos elaborando nuestra revista. Entonces para eso es lo que nosotros ocupamos, porque también vivimos de eso, pues. Entonces eso le pedimos al pueblo, esa solidaridad del pueblo, que pues al menos no se niegue a recibir también nuestros volantes, porque también los repartimos, nuestros volantes y nuestras revistas.
Entonces, es pedirle esa solidaridad al pueblo, ¿no? Eso sería. Sí, bueno, yo vuelvo a retomar tantito de el caso de Higinio Bustos Navarro. Pues, como hace rato comentaba, que es un preso político, pero es igual que aquí, pues estamos denunciando que el caso de él jurídicamente se ha ganado, porque un juez federal de Tuxpan le concedió un amparo a favor porque no hay ningún delito que perseguir de mi hermano Eugenio Bustos Navarro. Y el juez federal de Tuxpan le ordena inmediatamente la libertad incondicional, pero el juez de Tantoyuca se ha hecho omiso la indicación y el amparo salió desde el pasado 25 de marzo y hasta ahorita mi hermano sigue preso injustamente. Y la invitación que pues para el pueblo pues pues es que se solidarice y pues ahí estamos nosotros para abrazar las diferentes demandas del pueblo y seguir con la lucha. Sí. Sí, bueno, igual yo lo que haría es hacer un llamado al pueblo en general para que se organicen de manera independiente y también denuncien los crímenes de Estado que se han cometido en su contra, porque existen miles de víctimas de la violencia institucional que hasta la fecha no ha habido justicia para sus familiares para los casos. Entonces tenemos que alzar la voz, salir a las calles a denunciar, porque también lo hacemos en base al derecho a la protesta. Como pueblo tenemos libertades políticas, que es el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, de organización, y son derechos elementales que tenemos como pueblo. Entonces hago ese llamado al pueblo en general para que se organicen de manera independiente y salgamos a las calles juntos a realizar acciones políticas de masas hasta lograr juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los miles de crímenes, tanto de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, exigir la libertad de los presos políticos, un alto a la criminalización y a la persecución por motivos políticos. Compañeros, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde en Ajusco Radio y pues por venirnos a compartir con la audiencia pues justamente cómo surge este Comité Voces de Libertad y las luchas en las que ustedes se encuentran y también el camino que han tenido que recorrer pues durante años como organización, como personas, parte de una organización, porque eso creo que es lo que nos queda claro. Ahí en el FNLS, pues son una organización y sus presos políticos son parte de esa organización y los defiende la organización y los acompaña la organización. Pues no me queda nada más que agradecerles también a ustedes, estimada audiencia, por habernos acompañado en esta entrevista especial. Los esperamos en las próximas transmisiones de Ajusco Radio. Hasta pronto.